Me da gusto hablar de San Agustín porque creo que es una persona realmente que nos inspira. Vuelvo a mencionar, creo que es importante equilibrarnos, saber que hay muchos factores externos que llevaron a que estos santos fueran reconocidos. Nosotros no debemos de buscar mucho menos reconocimiento ni nada, pero sí al menos aquellos santos que han sido, eh, si han sido, vaya, considerados por la iglesia, creo que sí es necesario que analicemos sus vidas y sobre todo que nos motivemos. Creo que leer a los santos de la iglesia como San Agustín motiva nuestra vida de piedad, eh, nos pone un ideal básico. Vuelvo a insistir, a veces solemos ser muy irreales, pero continuando con San Agustín, vamos a ver sus confesiones. ¿Qué nos tiene que decir este santo? Que la intención de él, como lo habíamos comentado en el café teológico pasado, no era en sí exaltarse sobremanera o verse como un gran santo, al contrario, nos muestra sus pecados y eso es algo importante dentro del cristianismo, la realidad de nuestra condición de pecado. Um, Creo que no hay situaciones que analizar respecto a la vida de cada uno puede analizarse internamente y creo que el pecado y la búsqueda de la santidad es parte de nuestra realidad. Pero bueno, llegando al punto donde nos quedamos, San Agustín comienza su viaje a Roma, ya que se encontraba en un momento de confusión, donde no sabía él qué hacer con su vida espiritual. Estaba teniendo dudas respecto a la secta en la que se encontraba, la secta maniquea. Ya explicamos un poco qué es lo que él empieza a ver que no le agrada. Así que en Roma llega y es azotado por una enfermedad corporal que estuvo a punto de mandarlo al sepulcro. Él lo dice, con todos los pecados que había cometido contra ti, declara delante del Señor, contra mí mismo y contra los demás. Pecados muchos y muy graves. Y eso hay que detenernos a meditar. Agustín, pecados graves. Nosotros como cristianos cometemos pecados graves. Estoy seguro que en este día cometimos pecados. Y así San Agustín reconocía, estaba a punto de morir el pecado original que tenía yo en Adán. Aquí es donde se menciona esta palabra, que cabe mencionar que en los padres latinos se encuentran muchos vestigios de esta doctrina que se le atribuye a San Agustín, pero bueno, eso es para considerar en otro café teológico. Entonces, porque nada de Cristo me había dado todavía. No había tenido nada de Cristo, nos comenta San Agustín en este momento, ni él me había reconciliado con su sangre, de su cruz, de las enemistades que contigo había contraído ya yo por mis pecados, pues, ¿cómo podía destruirlas aquel fantasma crucificado que yo entonces creía? Es decir, Agustín veía a Jesús un fantasma crucificado, no veía a Dios. Y él decía, ¿cómo era posible que ese fantasma destruyera mis pecados y me salvara? No lo creía totalmente. Pero San Agustín sabía, tú estabas escuchando a mi madre, tú estabas escuchando las lágrimas que te pedían eh, incesantemente de mi salud espiritual y mi madre Mónica lloraba. Decía San Agustín, no, mi señor, bien al contrario, lo estaba siempre presente y la escuchabas, ibas haciendo según tu orden, según lo que habías predestinado que ibas a hacer. San Agustín confiando en esa providencia de Dios. Y de aquella enfermedad me hiciste volver a la vida, salvaste al hijo de tu sierva por el cual estabas orando. Mi pecado era el más incurable, pues yo no me creía pecador y al no creerse pecador, San Agustín sabía que no había sanidad espiritual para la vida de un hombre que no lo reconoce. Muy torpe, cosa me parecía creer que tú hubieras tomado forma corporal ajustada a los límites de nuestros miembros. ¿Cómo es posible que el Dios, el Verbo encarnado, el Logos, se haya hecho corporalmente? Eso era totalmente aberrante para San Agustín, como filósofo, como estudiante, como intelectual, como platónico, como maniqueo aún. Le parecía absurdo. Era imposible que el ser inmutable, el ser divino, incorpóreo, se haya hecho hombre. Era imposible para él. Era improbable. Así que San Agustín veía la tierra, la creación, como algo maligno. Imposible que Dios lo hubiese creado. ¿Cómo es posible que Dios haya creado una tierra que cae en decadencia, unos cuerpos que se corrompen y mueren? Y esa era la idea maniquea. Y San Agustín estaba sumamente impregnado con esta idea. Por la encarnación de Cristo, la fe católica
era repelente para San Agustín. Este era uno de los rechazos principales de San Agustín. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, que Dios se haya encarnado? La fe católica es sumamente absurda. Más piedad veía yo en creerte infinito en todas tus partes, que no limitado y terminado por las dimensiones de un cuerpo humano. ¿Cómo el Dios infinito va a ser limitado por un cuerpo humano? Aunque por el mero hecho de poner enfrente a ti una sustancia mala, me veía obligado a pensarte finito. Ese Cristo es finito. ¿Se hace parte de una sustancia mala? ¿Cómo es posible? Totalmente improbable. Para San Agustín esto era totalmente absurdo. Aunque aún de nuestro Salvador, hijo tuyo, dice San Agustín, unigénito, pensaba yo que emanaba de tu masa lucidísima y venía a nosotros para salvarnos. Y no creía de él que una naturaleza tan lúcida no podía nacer, una naturaleza divina, no podía nacer de la Virgen María, sino mezclándose con la carne, y no podía imaginarme semejante mezcla sin una contaminación. La carne contaminaría la divinidad. Me resistía a creer en un Cristo nacido por no poder creer en un Cristo manchado por la carne.